solamente a Juanpi, no alcanzo a ver a tantas personas porque estoy con el teléfono. Quise engancharlos desde la compu, pero bueno, no pude al final. Pasa. Vale. Si querés para la derecha creo que podés ir viendo, pero bien, la verdad que somos más de 56 acá, chicas, profes, padres, todos mirándote. Ah, buenísimo. Sí, ahí estoy yendo para la derecha. De muchas edades, muy bueno. Sí. Muchas edades, chicos y chicas. Genial. Pero bueno, Charlie, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Acá me imagino, como la mayoría, encerrados en casa y bueno, tratando de buscar la vuelta a esta situación. Bien, qué bueno. De buscar cosas positivas, de tratar de más allá de esta situación que a nadie le gusta, encontrarle el lado positivo de poder aprovechar a hacer cosas que uno no puede cuando tiene la vida normal. Obvio. Por eso está bueno estas cosas que por lo menos hacen un paréntesis y nos conectan con lo que más nos gusta, ¿no? Hablar un poquito de tenis y charlar un poco. Escúchame, Charlie, bueno, sí. La verdad que anoté muchas cosas de vos, yo ya igual te conozco de hace como 30 años, y tuviste 16, 17 años en el circuito, más de 7 años adentro de los 100 del mundo, ganaste 19 Challengers, 2 títulos ATP, 2 títulos ATP dobles, llegaste a tu mejor ranking 37 del mundo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿vos tomás dimensión de lo groso que sos o de lo groso que en el momento que estabas ahí, viste, porque la exigencia del circuito, la intensidad del día a día, capaz que no te hace tomar dimensión? ¿Vos te das cuenta de todo eso que lograste? No, bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Juanpi. Primero, antes de empezar a hablar, contarles a todos que con Juanpi hemos vivido muchísimos años juntos, pasado por momentos increíbles, que siempre fue una gran ayuda para mí, y en un momento muy clave de mi carrera, a los 19, 18 años, 20, que uno se insertaba en el profesionalismo, bueno, con él vivimos cosas muy fuertes que nos hicieron crecer muchísimo y hasta el día de hoy a todos los jugadores jugadores y entrenadores también, que tengo la posibilidad de decirles cuando están buscando un entrenador o cuando están buscando a alguien para ayudarlos, siempre el que digo que los puede ayudar mucho es Juanpi, porque sé cómo piensa, sé cómo vive el tenis y por todo lo que pasó, por todas esas etapas. Así que para mí es un honor hablar acá con Juanpi y sin duda que están cerca. Me desconcentra la voz esa. Sin duda que están en muy buenas manos. No lo digo acá porque todos ustedes me están escuchando, pero es la realidad y ojalá que lo puedan aprovechar. Por otro lado, con respecto a tu pregunta, digamos, cuando uno, vos lo sabes muy bien, cuando uno está en el circuito, en el circuito que el circuito es muy exigente constantemente, uno no se da idea de un montón de cosas, no parás, como que no parás la cabeza, no parás nada y uno sigue y no terminás de valorar en ese momento todo lo que vas atravesando y todo lo que vas logrando, no lo vas valorando al 100%. En mi caso siento que tuve bastante la capacidad de ir valorando cada etapa. Por eso me parece que me ayudó a que yo haya sido un jugador bastante constante y bastante fuerte mentalmente, de no caerme, de la mayoría de las veces tener energía, y creo que eso fue producto porque valoraba en cada situación que estaba. En
en mi experiencia, o sea, yo arranqué jugando torneos pre-qualis de satélites, después las qualis de los satélites, después las qualis de los futures. También arranqué jugando torneos por plata, por 1.000 pesos para poder viajar a otro país y tenía que ganar casi todos los torneos o hacer final. Y entonces uno cuando va pasando cada etapa, va valorando un montón y yo me acuerdo de estar en los futures y bueno, y buscarle la vuelta a todo para poder seguir avanzando y después en los Challenger me sentía como muy agradecido de estar en los Challenger y era como que no me volvía loco por ir a los ATP, era como que mi locura era el mejorar y ese es el mensaje que le quiero dejar a ellos, Claro, que sí. no, para ir por partes, porque la realidad es que yo, imagínate, hasta yo mismo estoy, por eso le pegué a todos que tengo un cuaderno y virome, volviendo a ese tema que me gusta Sí. de ir y venir, de vos enfocarte en tu carrera y también mandar un mensaje. Yo Sí. recuerdo muy bien esa época que estábamos creciendo y no tenías cero recursos económicos. ¿Cómo en ese momento, me gusta que vuelvas a decirlo, cómo vos vivías ir a los torneos por plata, esos que ni siquiera eran top ser, jugar 25 prequalis y perder en las prequalis, sin saber tanto qué iba a pasar más adelante? ¿Cómo lo llevabas eso? Bueno, justamente hoy estuve en un vivo de Villita. Bueno, Villita es otro muy amigo, un gran amigo nuestro de Juanpi, que bueno, compartió esas etapas también con nosotros. Y a escucharlo hablar me hizo pensar esto bueno, que es algo muy real, que para mí lo que me hacía a mí seguir para adelante era que no me cuestionaba muchas cosas, era como que vivía el momento y yo trataba de dar el máximo en cada momento. Es como que siento que si uno se cuestiona mucho hasta dónde puede llegar o analiza mucho lo que puede pasar más adelante, es como que un poco a veces uno se para y me parece que en mi caso yo siempre como que enfoqué cada momento de poder vivirlo al 100%. Si estaba en Future, en Challenger, después en ATP, que era bueno, todo mágico, lo disfrutaba y lo valoraba, pero como que nunca me conformaba tampoco al mismo tiempo. Lo valoraba, pero siempre iba por un poquito más y no pensando tanto me acuerdo mucho que, que yo que yo pensaba solo en mí, o sea, no me ponía a analizar cómo le iba al otro jugador o algún jugador de mi edad o uno más chico. Era como que los pensamientos mi objetivo era que yo me quería superar cada día y yo quería ser un Charlie Berlocq cada día un poco mejor. No competía con nadie, me competía con mí mismo. Y creo que eso me ayudó mucho a yo estar en mi camino y seguir avanzando por ese sin mirar tanto al costado. O sea que vos creés porque yo el otro día hablaba con Rubén también y veo que hay un común denominador, ¿viste? Que, por ejemplo, Rubén hasta los 20 años nunca salió de España, laburaba los sábados dando clases, sacó un punto a los 21. Vos también, recursos económicos muy, muy bajos, metiéndole garra, viajábamos 20 horas en colectivo, casas de familia, pidiéndole a los chicos que jugábamos en las qualis. ¿Vos creés que hay que tener en realidad una cuota de inconsciencia y locura por el tenis para dar ese clic? Sí, para mí hay que ser un poco diferente, digamos. Y lo que le puedo transmitir a los chicos es que crean en ellos, en su método, en su manera de ser. Que estoy seguro que todos tenemos una manera de ser, pero uno tiene que saber y creerse que con esa manera de ser pueden llegar lejos, o sea, pueden potenciarse al máximo. Obviamente que esa manera de ser tienen que ir trabajando y mejorando constantemente en diferentes situaciones,
pero cada uno con su manera de ser, me parece, como que es importante confiar en su manera de ser. Si uno siente que tiene que entrenar 10 horas, que no dude en entrenar capaz 10 horas, obviamente con una planificación y preguntando y aprendiendo del entrenador, del preparador físico, pero principalmente que no se saquen, que no se queden con la duda, que ellos siempre hablen, que pregunten, porque uno si uno no se expresa o piensa que por su manera de ser como son, piensan que no van a llegar a ningún lado, ahí te quedas con la duda y al final es como que no probás. ¿Se entiende el mensaje? No sé si se entiende. Sí, total. Perfecto, te entiendes, se entiende. Charly, otro tema para tocar, porque muchos se sienten muy identificados con vos y con tu carrera, porque obviamente no fue, digamos, viste, un Coria, un Albaldián, un Gaudio, que a veces el análisis es, bueno, son crack o ultra mega crack y van y pasan por todos los caminos muy rápido. Este tema del acompañamiento, viste, que es un tema a tocar en los chicos, y de vuelta lo mismo, o sea, yo veo que muchas carreras, como la tuya, la de Rubén, la de Chucky Junqueira, que carrerones, bueno, ni hablar ustedes, ¿no? O otros como que logramos estar adentro de los 100, mucho tiempo hemos viajado solos. Y entonces ahí es donde te quiero preguntar, ¿qué sentís vos sobre eso? Porque no hay una fórmula y nada más, porque a veces el acompañamiento afuera es sobreexigir y el jugador no está todavía maduro para captar la información. ¿Cómo sentís eso vos ahora que estás del lado también de entrenador, ¿no? Sí, es un tema para debatirlo mucho. Yo siento que el jugador no tiene que poner excusas. Yo siento eso, porque si uno, me imagino vos, sos de esos jugadores, exjugadores, entrenadores que cuando eras jugador analizabas mucho, por lo menos en mi caso, yo analizaba mucho cómo se manejaba uno, qué hacía, y después el otro cómo hacía las cosas, y al final te das cuenta con los años de que algunos hicieron las cosas de una manera, otros de otras, y algunos tuvieron buenos resultados y otros no tuvieron buenos resultados, como que no hay las cosas se tienen que hacer así, así, así. Entonces, en Argentina, que los recursos son escasos, que uno la tiene que remar, la tiene que luchar, si no estás tocado por la varita mágica, mi mensaje que trato de darle a todos los jugadores que tengo la posibilidad de aconsejarlos, de ayudarlos, es que no pongan excusas, porque el tenista es de poner muchas excusas, y pone excusas por miedos, por nervios, por querer dar pasos para adelante, y entonces lo que les tengo que decir es que uno puede ser un gran jugador o puede empezar a dar pasos para adelante viajando con entrenador o sin viajar con entrenador. O sea, es como que si uno viaja a un torneo solo, le pasa a algunos jugadores que viajan a un torneo solo y ya van perdiendo porque piensan que están haciendo mal las cosas porque están solos. Y la realidad es que no es así, y hay muchos jugadores que desde joven, 18, 19 años, viajaban todo el año con entrenadores y el entrenador le hacía todo y le daba, o sea, lo mimaba demasiado y al final no lo ayudó porque ese jugador necesitaba otra cosa, independizarse un poco más, no lo fortaleció, o sea, hay de todo. No, en mi caso, o sea, yo pude seguir avanzando estando solo. Cuando tenía la posibilidad de capaz viajar con un entrenador, aprendí tanto al viajar solo que no necesitaba capaz a veces viajar con un entrenador, por momentos, ¿no? Por momentos. Claro, y haciendo hincapié a eso, yo conozco a fondo tu carrera, también muchas veces es importante saber los momentos, qué clase de acompañamiento. Digo esto porque hay muchos padres y padres de tenistas y profes tal vez, que muchas veces
sentís que estás preparado con tu cuerpo técnico, con tu entrenador, pero el acompañamiento tiene que ser otro. ¿Cómo fue en tu caso? Que yo sé muy bien que a veces te hacía muy bien otra cosa, no el entrenador, digamos. Sí, uno iba buscando dependiendo de lo que te iba haciendo bien. O sea, te doy un ejemplo, o sea, mi primer ATP lo gané estando solo, porque mi entrenador justo se había tomado vacaciones, mi esposa estaba embarazada y tenía un hijo y se sentía muy mal, se tuvo que volver a Argentina y me fui solo y bueno, ¿Dónde era? Oreiras. No, no, ese fue el segundo, en Bostad. En Boston. Ah, En Bostad. impresionante. Y Pará, bueno, estás solo en Boston, arrancaste el torneo. Y contame. sí, yo llego solo a Bostad y bueno, a ellos les digo, bueno, ahora como me dejaron solo, voy a ganar el ATP. Voy a ganar el ATP, le dije. Se la tiré así, bueno, se dio bueno, que gané el ATP. A lo que voy es que por eso es importante que sepan que no hay que poner excusas, más allá por ese resultado, pero me ha pasado en otras ocasiones, de la importancia de que uno tiene que creer en su trabajo, en su método. El entrenador le tiene que enseñar, obviamente, cuando sos joven a la manera de cómo hay que entrenar, con qué intensidad hay que entrenar, después vamos a hablar, que es interesante para mí, sobre las rutinas que uno tiene que tener, porque cuando estás solo es clave, para mí es clave, y a lo que voy es que yo llegué a ese torneo y no sé, y estaba Ferrer, estaba Verdis, estaba Verdasco, jugadores que viajaban con su esposa, su preparador físico, su entrenador, un amigo, un acompañante. Y si uno ahí dice, aquel está re preparado porque tiene porque tiene lo otro, porque tiene lo otro, ahí te volvés loco. Y ahí es donde voy yo, que es importante creer y estar convencido de lo que uno siente. Yo sentía y yo me convencía de que quizás a ellos eso lo iban a distraer un poco y yo iba a estar muy enfocado en lo mío y yo les iba a hacer diferencia. Yo iba a estar pensando en mi trabajo, en hacer todo muy bien y después yo iba a hacerle una diferencia adentro de la cancha. Creía mucho en mí y uno tiene que ser como muy inteligente, entre comillas, muy inteligente, o sea, para quererse, para tirarse buenas palabras constantemente. Creo que eso es muy importante, que también lo escuchen a los entrenadores, al preparador físico, de tirarles cosas buenas, y el jugador también se tiene que tirar cosas buenas, porque la cabeza escucha y a la larga eso te va fortaleciendo. Y eso porque voy a ir y venir, después voy a volver a Postal, que fue un torneazo. Lo del lenguaje, ese lenguaje corporal y ese lenguaje verbal, que siempre, cada partido que veíamos tuyo, bueno, y yo también te tuve enfrente, encima y te sufrí, ¿cómo lo vas formando? O sea, ¿fue mutando? ¿Vos creés que eran luchas internas? Porque muchos chicos, viste, conviven con la inseguridad, conviven con un montón de cosas donde están en esa lucha interna. ¿Cómo crees? Porque lo tuyo era muy marcado y a mí me encanta. De hecho, te pongo como ejemplo muchas veces. ¿Cómo crees que se va formando? Yo creo que todo se logra con trabajo y con disciplina. Uno me parece que tiene que arrancar bastante por esa base, de tratar de tener trabajo y disciplina y querer aprender. Es trabajo, disciplina, querer aprender, es tener la humildad de escuchar. Creo que eso es fundamental, tener la humildad de escuchar cuando tenés 17, 18, 19 años, tener la humildad de escuchar, de no creerte nada, digamos, de que somos personas normales, de que estamos jugando al tenis y de que queremos llegar a lo máximo que podamos o mejorar en el día a día. Y para mejorar hay que aprender, y para aprender hay que escuchar y ser inteligente y constantemente ir trabajando en eso. Y creo que fue ese fue como que mi virtud desde chico, que yo fui aprendiendo, fui escuchando, fui observando a jugadores o a entrenadores o a gente que me daba consejos y
y me fui armando de a poquito cada vez más, desde los 18, 19, 20, a los 17, que cometí varios errores, entonces fui tratando de encontrar una línea para que bueno, en un futuro pueda ser un jugador fuerte, con buena personalidad y bueno, para los chicos que sepan, yo era un jugador, era bastante loco dentro de la cancha, tenía mucha locura, o sea, dentro mío no podía controlar los nervios, era como muy temperamental, me gustaba expresar lo que sentía adentro, no me lo guardaba, lo expresaba, entonces llamaba bastante la atención y recuerdo los primeros torneos, me acuerdo que yo ya la pasaba mal, en los primeros torneos de profesionalismo ya la pasaba muy mal en la entrada en calor, la pasaba muy mal, o sea, no podía hacer las entradas en calor, siempre quizás algún pelotazo, algún raquetazo, después iban los partidos y era tanto los nervios que yo tenía y en ese momento me hablaban mucho de no estés nervioso, no tires la raqueta, no estés nervioso, no tires la raqueta. Me repetían tanto eso que en algún momento del partido yo sentía que podía explotar. Y bueno, y me pasó bastante. Les cuento todo esto a los chicos porque si ahora tienen nervios o si están nerviosos, puede pasar, digamos, puede pasar. Lo importante es que capten todo eso para poder mejorar y de a poco ir armándose para que con el tiempo vayan mejorando. Y me parece que eso fue lo que yo hice. Fui mejorando y fui agarrando varias cositas de diferentes personas. De esa manera me formé. Y una de las cosas principales bueno, que yo hice cuando era bastante joven, a los 20 y poco, es como que yo me propuse como un objetivo en mi carrera es ganarle a mi cabeza. Como que yo separaba mi cabeza, yo Charlie Berlocq, y la cabeza era como que mi competencia. Y yo dije, cuando me retire, yo tuve que haber superado a mi cabeza, si no fracasé. Y bueno, y en el momento que, bueno, y en el momento que me di cuenta que le había ganado la cabeza, en el momento es que, bueno, de que un montón de personas y cuando empecé a tener buenos resultados y todo, eran como que a mí me veían como muy fuerte mentalmente, o cuando me tiraban, no sé, un elogio y me decían, Charlie, qué fuerte que sos mentalmente, qué luchador, qué bien esto, y siempre me venía eso, yo me propuse desde muy chico ganarla a mi cabeza. Ese es uno de los clics que me nació a mí, me nació y me sirvió muchísimo. Qué groso, qué groso. La verdad que quiero remarcar eso, Charlie, porque esta parte que es conocerse a uno mismo, el lenguaje corporal y verbal, me la estás contestando de eso, de que los nervios, la locura, era también porque lo deseabas tanto también. Exacto. Y de ese objetivo tan claro de decir, bueno, si le gano a mi cabeza, yo puedo ser mucho mejor. Creo que ese es el clic que muchos de los chicos de la academia habían preguntado. ¿Cuál cree Charlie que fue el clic en él? Y ahí está la respuesta. Exacto. Muy groso. Después, ¿vos crees que después de estar esos 3, 4 años, porque o sea, podemos contar muchas anécdotas y cosas que los chicos, la verdad, que han pasado o no han pasado. Vos marcaste muy bien lo de las excusas, muy bien lo de ponerse trabas mentalmente, ponerse el techo. ¿Cuándo crees que haces el clic donde pasás de nivel a nivel challenger? O sea, porque también hay muchos chicos que están 500, Manu está 380 y te está escuchando. ¿Cuándo crees que haces un clic y pasás? ¿O te sentías ganador? ¿O aprendiste a convivir y sobrellevar de mejor manera la derrota? ¿Cómo fue eso? Sí. Yo me metí bastante joven. Para mí era bastante joven porque me metí a los 22 años. Si comparás con Gaudio, Chela y todo eso, se metían a los 19, 20 años, obviamente, pero bueno, por algo fue la legión. Yo me metí a los 22 años y ahí el clic que yo hice para meterme ese primer año fue un poco relacionado a esto.
fue que yo aprendí a jugar al tenis. Digamos, como que yo ya tenía personalidad, bastante temperamento, pero quizás esa energía lo desgastaba para otras cosas. Creo que cada jugador se tiene que conocer para qué lado tiene que encontrar esa energía. Y a mí lo que me hizo muy bien, que hice un clic importante, igualmente después te voy a responder otra de las cosas que a mí me ayudó muchísimo para el resto de mi carrera, para mantenerme y demás, y seguir mejorando, y bueno, y después lograr cosas fuertes, es que ahí en Challenger lo que yo hacía muy bien era que entraba a la cancha simplemente a jugar al tenis, o sea, a jugar mi mejor tenis mi mejor tenis. Y bueno, el Chino Gerossi fue el que me encontró eso. Él me bancó, mi personalidad me la bancó desde el primer momento. A él le encantaba mi personalidad. Él me decía que no me guarde nada, que... ¿Se escucha? Sí, se escucha, Ah, no sé qué pasó, ahí está. Sí, habían puesto una imagen a alguien, no sé qué pasó. Y bueno, y entonces yo dejé de pensar en los nervios, en los miedos, dejé de pensar en eso porque el chino me empezó a decir, bueno, vas a tener nervios ahora y siempre vas a tener nervios. Nosotros vamos a enfocarnos a jugar al tenis de esta manera. Y bueno, y él me enseñó mucho eso, me enseñó a cómo tenía que jugar y me ordenó con 3 o 4 cosas que él me enseñó. Llegó un momento que el análisis total que hago es que yo me enfocaba en cada punto. O sea, era enfocarme en cada punto. Me enfocaba del primer punto al último, en querer ganar ese punto, en tratar de dar lo mejor en ese punto. Partidos con muchísimos nervios, pero con muchos nervios, partidos de que yo sentía que la pelota me quemaba, yo veía partidos que yo jugaba a mitad de cancha, no podía jugar largo, y bueno, y con esas ganas y el seguir pensando en ese punto, me dio un montón de partidos y de buenos resultados, y bueno, ahí me fui fortaleciendo, después, bueno, fui mejorando mi nivel tenístico, pero a veces no es mucho más que eso. Si uno logra enfocarse en cada punto, si vos te logras enfocar en cada punto, no es pensar en ese punto, es pensar en ese punto qué tenés que hacer, a dónde vas a sacar, si te tiran acá, tenés que jugar allá, si te tiran al revés, tenés que jugar allá, ver al rival que está un poco nervioso y vos decir, no, tengo que seguir pensando en mí, tengo que seguir moviendo las piernas, tengo que seguir mirando bien la pelota, tengo que seguir pensando en el tenis. Y uno si piensa, uno no tiene, o sea, si un jugador te tira la raqueta, si un jugador llega a gritar, si un jugador se pelea con el árbitro, quiere decir que no está concentrado en el juego. Porque si uno está concentrado en el juego, las cosas que uno tiene para pensar, o sea, no hay tiempo de enojarse. Entonces ahí es muy sencillo darte cuenta cuando el jugador está al 100% concentrado o no. Ahora que soy entrenador, a veces me dicen, no, yo estaba concentrado acá y acá, y no me podés discutir eso, ¿entendés? Porque uno ya lo vivió y sabe. Claro. Digamos, hay diferentes alternativas, pero bueno, eso es lo que me hizo progresar mucho, y a Manu y a otros chicos lo que le puedo decir, que bueno, una de las cosas le tengo que decir que te escuchen a vos porque van a ganar mucho tiempo, ¿entendés? O sea, te tienen que escuchar a vos y hacer caso en todo lo que vos digas porque ya la viviste. Y no la viviste más o menos como algunos entrenadores no llegaron a un nivel muy alto, por un lado. Charlie, pará, te hago una pausa de 20 segundos para cambiar de sala. Nos vamos a la otra sala. Se va a cortar. Dale. Juanpi, ya después quiero preguntar algo a Charlie. Dale. Dale.